Muy bien, entonces estamos en nuestra tercera sesión de nociones de antropología, de qué es una persona, qué somos nosotros, y hemos tenido otras dos. La primera nos preguntamos, bueno, a mí esto qué me importa, o sea, de qué estamos hablando, por qué me importa esto de lo que podemos hablar, y es porque yo mismo soy persona. Yo quizá no voy a construir edificios o ir a un tribunal o analizar económicamente las posibles inversiones en una bolsa de valores, pero seguro soy persona. Entonces, ese es un primer punto de interés. Eh, vimos algunas cosas sobre qué es persona, que estamos abiertos al mundo gracias al intelecto y que estamos como apuntando hacia el mundo, ¿no? Y que ahí tenemos algo por encontrar. Luego la segunda sesión fue sobre la libertad, sobre qué es la libertad y por qué podemos decir si somos libres o si no somos libres o cómo. Y el ejemplo que veíamos era el de la indecisión de Agustín de Hipona en el momento de su conversión. La describe muy bien. Es muy interesante para ver que nos sentimos libres, pero que a la vez tenemos limitaciones externas e internas y a veces queriendo decidirme por algo no me logro decidir, ¿no? Incluso cuando, no sé, mover un brazo, yo le mando algo al cuerpo y el cuerpo obedece, pero el alma le manda algo a sí mismo y no logra decidirse a veces por algo. Bueno, era como un ejemplo del ámbito de nuestra libertad, de un poquito poniendo el marco de referencia para entender la libertad. Y la clase de hoy eh, es, bueno, ya veremos de qué es. A ver, está en los videos anteriores, se sabe, pero no lo voy a decir ahorita para dejar, porque si no se acuerdan, si no se acuerdan, pues quizá le pone un poco más de música a la cosa. Píndaro, Píndaro no es una interjección, sino que es un poeta griego. Y tiene una poesía, eso tiene, no sé cuál es la interpretación de los expertos. Yo la vi como un ejemplo, me pareció interesante, y en un momento dice, ¿qué es, qué es uno o qué no es uno como un hombre, o qué no es alguien? ¿Qué es o qué no es alguien? Y responde, el hombre es el sueño de una sombra. Punto. Entonces tú dices, ese ejemplo lo vimos en literatura cuando repasamos aquí, está como, a mi modo de ver, ¿no? La idea que me quedó fue, este hombre está hablando de la fugacidad de la vida, de que morimos. La cuarta clase de estas nociones de antropología será sobre el fin de la vida, o sea, ajá, y qué es la muerte, qué pasa con la muerte, por eso es la última clase. Pero Píndaro dice, ¿qué es o qué no es el hombre? El hombre es el sueño de una sombra. Qué cosa más tenue, ¿no? Mira tú, el sueño es algo y la sombra es algo. Y el sueño de una sombra, bueno, pues más. Es muy tenue. Entonces expresó su pregunta sobre qué era el hombre y dice, el hombre muere. El hombre muere. ¿Qué es el hombre? ¿Qué sentido tiene esto? Pero me quedo con la pregunta que hace, ¿qué es o qué no es? ¿Qué es o qué no es el hombre? Pues la clase de hoy va un poquito por ahí, de preguntarnos qué, qué somos o qué no somos. Y, y no es de metafísica, es de antropología. Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente. Hay una palabra que ha usado la tradición filosófica y para describir eso que nosotros somos. Tiene que ver. Eh, y no es de toda la vida, ¿eh? O sea, mm, Aristóteles no la usaba así. Los romanos la empezaron a usar así eh, por el derecho, por un uso jurídico. Y es el término persona. Persona, el original griego es prosopon, y se refería a esto.
te va a sonar muchas veces porque vas a ver materias de humanidad. Y se refería a la máscara que utilizaban en el teatro. Prósopo, era la máscara que usaban en el teatro. Entonces, nos estamos preguntando, Santi, ¿qué es o qué no es el hombre? ¿Qué es o qué no es? Esto es de un poeta griego que decía, ¿qué es o qué no es alguien? El hombre es el sueño de una sombra. Dios mío, o sea, morimos, ¿no? Y eso nos hace preguntar qué somos. Y la sesión de hoy es sobre una noción, una palabra, pero la palabra no es algo en sí mismo, una noción que ha usado la tradición occidental para describir eso que somos. No es la palabra hombre, que es un modo de responder a qué somos. Yo soy hombre. Por eso estamos viendo antropología, estudios sobre el hombre o palabras sobre el hombre. Logos es palabra intelectual. Eh, el prosopon se utilizaba para describir a los personajes, eh, porque se ponían una máscara en el teatro, entonces sí daban más risa o daban más dolor o lo que fuera, o podían hacer personajes mujeres, porque todos eran hombres los que actuaban. Pero esta palabra luego, en el mundo romano, empezó a describir al que actuaba en juicio, al que podía ejercer derechos o no. Y en la tradición posterior, ya del mundo cristiano, persona empezó a significar eso que queremos decir cuando, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de un hombre que hace que sea como distinto a las demás cosas? ¿Por qué lo llamo a alguien y no lo llamo a algo? ¿Por qué es como que no da igual matar a un tipo que exprimir una uva? ¿Por qué no es lo mismo? Eh, ¿Por qué el hombre tiene como algo por dentro? No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero si tú crees que vas a comprar una dona rellena y resulta que no está rellena y que además está seca, es un chasco que te lleva, ¿no? O sea, qué fastidio, ¿no? Es como cuando crees que son chispitas de chocolate y son pasas, o cuando crees que es papelón y es tamarindo, no sé. Hay momentos en los que te dices, ¿qué es esto? Y, ¿Y qué pasa? ¿Yo por qué estaba diciendo esto? Estaba diciendo... sí. Sí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es esto? La dona cuando tiene relleno. Sí, claro, esto tiene algo por dentro, esto es importante, esto es importante. Entonces, la gente tiene algo por dentro, como la dona cuando sí es la que yo me esperaba. Entonces, eso también es algo de lo que queremos describir cuando llamamos al hombre, porque tiene algo, tiene una vida por dentro, tiene todo una cosa que hay por dentro que es tremendo y que es súper profundo y, y que causa así como respeto, ¿no? O sea, esto no es lo mismo que un perol de barro porque él tiene una vida por dentro. ¿Ok? Bien. Y la palabra que usamos es esa, persona. Usamos la palabra persona para describir como ese responder qué es el hombre, no en cuanto a especie, sino en cuanto, bueno, ¿qué tiene detrás? ¿Qué es lo que esto tiene detrás? Persona. ¿Cómo definimos esa palabra? Muy fácil. ¿Qué es una persona? Además, hago aquí una cuña. El lío con todo esto fue que en el siglo cuarto, bueno, desde antes, pero se termina de hervir la tetera en el siglo cuarto con la teología cristiana sobre la Santísima Trinidad. Porque estaban diciendo que hay tres personas en una sola sustancia. Entonces, ¿esto qué es? Entonces, la gente, los pastores, los obispos enseñaban esto. Son tres personas, no es pero un solo Dios, no son tres dioses, son tres personas, es una sola naturaleza, pero son tres personas. Entonces, pero ¿qué es una persona? Entonces, no tenían el diccionario a la mano de la RAE, entonces, que tampoco es que sea así. Y entonces dijeron que es una persona. Y un señor que vivió entre el siglo cuarto y quinto, Boecio,
¿cómo? Manlius Severinus Boethius, parece, porque tenían un poco nombre los romanos. Entonces, este hombre da una definición de persona y dice, la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Entonces vamos a tratar de dividir un poco esto para entender qué es lo que nos están tratando de decir. Pues si me dicen una sustancia individual de naturaleza racional, me suena hiper poco misterioso, ¿no? O sea, no me... Estamos, bueno, el misterio de un hombre que tiene una vida interior, que es libre, que muere, que causa así como misterio, que dices, hay como estupor ante el misterio de la persona, de qué es mi vida. Cuando me dicen sustancia individual de naturaleza racional, no me suena como demasiado misterioso o interesante, pero lo es. Y vamos a tratar de evidenciar eso. En la sesión de metafísica hablábamos de la sustancia. Y sustancia no es el hierro, ¿no? Fe, peso atómico, no me acuerdo cuánto tiene hierro. Carbono es 12. Bueno, carbono. O el hidrógeno es 1, eso es muy fácil. Pero entonces, ¿qué es la sustancia? La sustancia es lo que permanece ante el cambio y el protagonista de los actos. ¿Quién actúa? La sustancia, ¿no? ¿Quién engorda la empanada? No, yo. No engorda la empanada, engordo yo. O quién se cae, yo. Y, y quién es el que actúa en búsqueda de su propia plenitud, de su felicidad, pues la sustancia, nosotros. Somos una sustancia individual. Lo del individuo no es así como, bueno, y ya, sino que es muy fuerte la individualidad del hombre. No es lo mismo que nosotros, la individualidad propia, cada uno de nosotros cuatro, a la individualidad propia del árbol, o de la lámpara, o de los bombillos. Porque, bueno, un bombillo yo lo cambio y no tiene ningún problema. Es que somos únicos y repetibles. Bueno, ¿pero por qué? Porque el bombillo desde cierto punto de vista es único e irrepetible. Si lo cambio estoy poniendo otro, no estoy poniendo el mismo. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que somos individuos y que eso me dice algo sobre el misterio de la persona? La sustancia como núcleo de acciones y como hablamos antes de las unidades económicas, ¿no? La persona, la familia, bueno, el individuo, se decía la familia y el Estado. Sí, eso es en el mundo de la racionalización en el uso de los recursos escasos. Si yo tuviera que hablar en la existencia, ¿quiénes son los, eh, los actores de la economía existencial? Diría la sustancia, porque es la que pone cosas en el mundo, la que tiene una propia perfección, pero decir que es individual, sobre todo en el caso del hombre, es que nosotros estamos, como que tenemos una cara, estamos mirándonos entre nosotros y a la realidad. Y ese abordaje que tenemos hacia la realidad es, es, es mío. A mí me da igual si tú me estás explicando que el hombre puede trabajar, ya va, pero yo afronto la realidad y es un problema importante para mí, porque es mi vida. Me puedes decir que mi vida es igual a la de muchas otras personas, pero no me deja de importar menos, porque esta sí es mi vida y experimento en mi funcionamiento que eso es hiper importante para mí. Entonces, mi individualidad, el hecho de yo ser un actor dentro de la existencia, no me da igual. Y eso es lo que quiere aportar el adjetivo individual, de naturaleza racional. ¿Por qué dividí naturaleza? De lo siguiente. Porque nosotros, parte de lo que nos hace misterio, es que tenemos un punto de partida y tenemos un contenido recibido dentro de lo que nosotros somos. Yo no soy eh, eucalipto, ni tampoco soy cayena o,
O mapache, ¿no? El otro día dando clases en cuarto año, un chamo que me estaba mostrando videos de mapaches, crías de mapaches en Instagram. Entonces le daban mucha risa, la verdad es que eran graciosos los videos, pero en plan adicción, o sea, no podía dejar de ver videos de mapaches, ¿no? Mientras esperaba que le corriera algo y no me dejaba corregir a otro. Eh, entonces, bien, yo no soy mapache, yo soy hombre. Y eso me implica todo un conjunto de cosas, no solo de carga genética, sino de historia. O sea, es parte de lo que yo soy, lo que he recibido de la cultura que me precede, de la historia de Roma, de los griegos, de Venezuela, de toda esa historia, es verdad que es cultura, es distinta naturaleza, pero toda esa historia es historia de hombres, de gente funcionando y todo eso es algo que yo recibo. Yo tengo algo que recibo. Yo tengo un intelecto abierto al mundo, yo tengo una voluntad que es libre, yo tengo unas limitaciones físicas. Eso es lo que yo recibo y es parte de lo que yo soy. Actualmente se trata de privilegiar la libertad sobre la naturaleza, entonces yo podría elegir lo que soy. Y es un error, porque sin naturaleza la libertad se queda sin plataforma de despegue. Es como colgar un cuadro en el vacío, o mejor dicho, como disparar pero sin pistola. Es como extraño, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que es libre? ¿Qué es lo que está buscando su propia perfección por sí mismo y por eso es libre porque decide? Pues es un hombre, es un hombre. ¿Por qué es interesante decir que la persona es una sustancia de naturaleza racional? No solo por la racionalidad en la toma de decisiones sobre los recursos, sino porque, ¿qué me aporta el hecho de ser racional? Lo hemos visto un poquito antes y es que el hecho de que yo tengo logos, los griegos decían que el hombre, bueno, los griegos, Aristóteles, el hombre es algo que tiene logos. Para ellos logos significaba tanto palabra hablada, como noción intelectual, o sea, como razón, capacidad de raciocinio y a la vez como la palabra interior, ¿verdad? Antes de que piense una palabra, antes de que la digas, tú tienes un concepto en tu interior, mapache, en este caso era, y ese verbo interior es logos, tienes capacidad, tú hablas porque piensas. Y los griegos usaban una palabra para esas cosas, que es la misma. Entonces, ¿qué significa que yo tenga logos? Significa que el alma es, en cierto modo, todas las cosas. Significa que yo estoy abierto a la realidad y que todo lo que hay en la realidad puede ser afrontado desde mi individualidad. O sea, yo conozco el mundo, conozco las cosas, conozco otras personas, conozco las posibilidades que hay dentro de mi acción libre y eso como que me abre al mundo. Por eso esta definición del siglo quinto de persona es bien interesante, aunque a primera vista no sea tan catchy, ¿no? O así muy atractivo. Muy bien. ¿Qué significa o qué gano con mi apertura al mundo? Que yo tenga apertura a la realidad significa, decíamos en la sesión anterior sobre la libertad, que yo me perfecciono, a ver, que yo, si estoy buscando algo es porque no lo tengo, ¿verdad? Habitualmente, a menos que tenga alguna dificultad, pero si estoy buscando algo es porque en el fondo no lo tengo. Si nosotros estamos buscando la felicidad, si estamos buscando tener una vida buena, significa que no tenemos ese toro agarrado por los cachos, es decir, no tenemos la jugada ya ganada, sino que de algún modo es algo que no está dentro de mí, que debo buscar, que debo buscar. Y si lo voy a buscar, pero no está dentro de mí, ¿dónde está? Si despejo la ecuación, ¿dónde está? Está afuera, fuera de mí. Entonces, que mi naturaleza sea una naturaleza abierta, que mi existencia como hombre tenga que ver
con estar abierto a la existencia de todo lo demás, significa que de algún modo el código, mi naturaleza recibida, me orienta y me dice, de algún modo, tu felicidad, tu plenitud, tu perfección, está en conseguir algo en esa existencia a la que estás abierto por naturaleza. Entonces, yo estoy buscando algo fuera de mí que va a hacer que lo que yo soy por dentro llegue a su plenitud. Entonces, el título de esta lámina, que no se ve, porque es espiritual, es apertura y perfectividad. Apertura. La persona es esencialmente abierta o incluso existencialmente abierta porque implica una actividad intelectual y volitiva. O sea, yo comprendiendo la realidad y inclinándome por las cosas reales, es decir, amándolas, esto no es amor en el sentido romántico o en el sentido filantrópico, sino amor en el sentido yo entendiendo que es formar una familia y decidiendo eso, estoy amando esa posibilidad, estoy poniendo mi voluntad en llevar a la existencia esa posibilidad de formar una familia, entonces yo estoy poniendo mi amor en aquello, mi voluntad, quiero decir, o sea, la inclinación de mi voluntad. Y yo escogiendo eso que estaba fuera de mí, de algún modo, por la apertura que me da mi libertad y mi intelecto, yo me hago padre de familia y me hago origen de unos chamos y formo parte de su vida y ellos son mi vida. Entonces, el hombre en esa apertura es donde logra su propia perfección. Hago un paréntesis o una nota a pie de página, como se quiera ver, que es más de metafísica, pero son relacionadas, ¿no? Por eso las dice la misma persona aquí. Y es que eh, la realidad vale la pena yo asombrarme de la realidad y encontrarme con la realidad. Porque es como decir, ¿ustedes se acuerdan Harry Potter cuando abre la cámara de Gringotts y ve el real que le dejaron sus papás? Bueno, eh, no, aquí hay alguien que no ha visto, pero no se acuerda. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Aquí no hacemos cosplay, o sea, no te preocupes, pero es un punto esencial de la historia occidental. Entonces, el pana, cuando abre la cámara del banco y dice, cónchale, yo tengo plata y estaba viviendo hiper mal. Tipo dice, cónchale, esto me va a servir, ¿no? O sea, esto está bien, esto está muy bien. En la realidad me consigo con eso, porque en la realidad están todas las cosas que pueden actualizar mi vida, actualizar mi sistema operativo para que en verdad sea el sistema operativo de un hombre feliz. Porque la felicidad no es una cosa, sino que es una actividad. Entonces, necesito actualizar mi sistema operativo, hacerme, hacerme empático al bien, se puede decir, o sea, que yo sepa acertar en dónde está una vida buena y unas acciones buenas y unas buenas relaciones. Eh, entonces, ¿por qué el paréntesis metafísico? Porque la conveniencia de la apertura de la persona está en que en la realidad hay mucha perfección latente de la que yo me puedo hacer participante. ¿Cómo ilustro esto un poco mejor? Porque es muy abstracto, ¿verdad? Muy abstracto. ¿Cómo? O sea, se entiende, el ejemplo de la opción de una vida como padre de familia, yo la abrazo, o sea, la realidad me está perfeccionando. Voy a poner el mismo ejemplo, pero más básico. Eh, Tú puedes pensar en el tipo más vagabundo de, de tus iguales, ¿no? O sea, no digo igual de vagabundo que ustedes, sino, no sé, imagínate un chamo cero virtuoso, ¿no? Cero virtuoso. Y es un desastre, y en fin, desde muchos puntos de vista, y está mal de la cabeza.
Y el chamo de pronto tiene un hijo a los 16 años. Nace cuando él tiene 17 y ese tipo puede ser malísimo, o sea, tiene cosas que no están bien, pero ese tipo ahora es papá y resulta que parece que ahora gran parte de su mundo, si no todo, es ese chamo. Y el tipo más irresponsable y tal, de pronto, si asume esa realidad, ahora, ahora el tipo es buen papá. Puede ser malo desde otros puntos de vista, pero ¿qué pasó? La realidad te perfecciona, obviamente según las frontes bien, pero hay cosas en la realidad que me hacen, bueno, que son las que me pueden hacer bueno. Entonces, la felicidad o el bien no están en mi cabeza y mucho menos en mi imaginación, sino que están en la realidad, en las cosas que yo me consigo en la vida. Y veremos que sobre todo la perfección de la persona está en cómo se consigue con las otras personas. Esta es la foto más cringe que me conseguí. Ha sido un poco de gente sin plan, hola, ¿no? Un poquito, ¿cómo es que se llama esto? Eh, NPC. Pero, pero aparte de los NPC que puedan parecer, yo quería destacar que, ok, yo me consigo con el mundo, me consigo con mis eventuales acciones buenas, me consigo con la realidad, con la belleza de lo natural, con el origen de lo real, bueno, muy bien. Pero me consigo, ustedes han visto un espejo frente a otro. Si yo tengo un solo espejo y me veo, hay una sola imagen. Pero se dispara al infinito el número de imágenes, son n imágenes cuando pongo un espejo frente a otro. Entonces como que yo digo, qué vértigo, porque me conseguí, es un abismo, una persona es un abismo de apertura y de interioridad a la vez, ¿no? Porque está abierto a toda la realidad, pero a la vez tiene todo un mundo por dentro. Entonces es como un abismo, marea, ver a una persona y de pronto son dos abismos que se encuentran y da como vértigo, porque es profundo, es profundo. Eso se experimenta de muchos modos, ¿no? El vértigo ante la persona amada, porque la conozco, pero no la conozco. No la tengo en propiedad, no la tengo toda decodificada, ¿no? Tampoco lo busco, pero hay vértigo ante el misterio del interior de la persona. Hay un mundo por dentro. Y yo tengo otro mundo por dentro. Entonces la cosa como que entra en vibración. ¿No? Como entra en vibración. Bueno, a veces literalmente. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que la apertura, la más grande apertura de una persona a lo real es la apertura a otra persona. Eh, ¿Y cómo me perfecciona la relación con otra persona? Porque yo digo, bueno, porque tú estás, hay muchos modos de verlo, ¿no? Nosotros estamos orientados a conocer la verdad, a reconocer el bien y amar ese bien para poder como cobrar los dividendos de ese bien. Entonces, si yo descubro el bien de formar una familia o el bien de trabajar para dejar algo a los demás, yo empiezo a cobrar los dividendos de ese bien real. Me hago bueno, me hago un hombre bueno. Cuando yo logro, ajá, los bienes me hacen bueno en correspondencia con la naturaleza de esos mismos bienes. Si trabajo bien, soy un buen trabajador. Si quiero a mi mujer y mis hijos, soy un buen padre de familia y un buen esposo. Es como más elevado eso, aunque no elimina lo otro, no suple lo demás. De hecho, un mal trabajador no suele ser buen padre de familia. Eh, pero los bienes, la dignidad del amor a un bien depende de la dignidad del bien mismo. Entonces, amando algo superior, me hago yo mismo semejante a eso que amo. Por eso, poner el amor en cosas bajas, o en vicios, o en vivir mal,
hace que yo me degrade, porque yo me hago como aquello que amo. Entonces ya está. ¿Cuál es el problema con, no sé, eh, con no tener conciencia cuando veo y que me da igual la pornografía? Bueno, es que yo me hago semejante a lo que amo, entonces sí me afecta. Si lo más profundo o el abismo más interesante de realidad que hay entre las cosas que hay es la persona, el yo abrirme a otra persona es lo más digno que hay dentro de las posibilidades que tengo de relación con algo en la realidad. Yo puedo relacionarme con un árbol y pintarlo y qué bonito. Saqué algo de la realidad que antes, pero no es lo mismo que yo relacionarme con una persona. En la amistad, en la relación de esposos o en la relación con Dios. Uno puede pensar, bueno, pero ¿acaso la realidad no es más rica que una u otra persona? Al enamorado no le puedes decir eso porque le parece que su enamorada es más interesante que el resto de la existencia. Pero, pero si nos vamos al fondo y al origen de lo real, el origen de lo real es una persona que quiere, que conoce y que ama, que dota de contenido de verdad a las cosas que hay en el mundo y que las crea por amor y que quiere estar en relación con las personas que ha creado. Ese es Dios. Entonces, la clave de la realidad es personal. En el fondo son tres personas, no una sola, pero eso ya es tema teológico. Eh, lo más interesante que puedo conseguir abierto a la realidad es otra persona. Vamos a terminar con una idea. Quiero dejar esto en rosado y azul. No, la verdad es que simplemente combinado en los colores. Porque es una regla natural. Los colores no combinan cualquier color con cualquier otro. Esto tiene unas normas detrás. Pero esto es la palabra griega para decir libertad, eleucería. Y viene de un verbo que se aprende cuando se empieza a estudiar griego, porque es un verbo regular muy fácil, que es luo. El verbo luo, que es atar. Entonces, eleucería es desate, pero no es el desatado como lo entenderíamos nosotros, en plan me voy al chino y me desato, sino, que, bueno, no sé, no está tan mal la cosa, pero eh, sino que es la libertad. La libertad no es el tema de hoy, sino que es el tema de la sesión pasada, pero la mayor libertad, ojo, la mayor libertad y la acción más perfeccionante posible para una persona es la libertad de entregar su propia vida a otra persona. El amor es algo tan precioso en el sentido de precio. Es algo tan preciado, dirían. O algo tan de cristal, tan delicado, que implica unas normas naturales. O sea, viene con unas reglas. Y esas reglas es, tú no me puedes dejar mañana. Tú no me puedes decir que es que me amas con todo tu corazón igual que a otras tres personas. Tú no me puedes, no sé, hay unas normas, ¿no? Hay unas normas de cómo querríamos que fueran, incluso las personas que no piensan que el matrimonio sea para toda la vida por naturaleza, eh, querrían que el amor fuera posible para toda la vida, ¿no? No les desagrada la idea, habitualmente, pues. Respeto la opinión de otros, tal, si ven el video, no les gusta, pero eh, bien, porque espero que respeten la mía. Eh, entonces, si esa es la mayor, y tengo que ir terminando, pero terminaremos a tiempo. Si esa es la mayor, eh, la mayor perfección posible de una persona, el acto más grande no es estar en gaita, no es graduarme summa cum laude, no es estudiar afuera, no es irme del país,
no es tener tres novias, sino lo más grande es eh, tener la capacidad de comprometer mi libertad en la entrega a una persona o a otras personas. Y aquí entra un punto delicado en nuestro ambiente cultural, y es que se ve el compromiso como enemigo de la libertad y de la persona. ¿Por qué, qué dirían si hay que justificar? Bueno, les estoy dando la tarea, pero si, no, si piensan de otro modo, lo expliquen. El compromiso, ¿por qué se puede ver como enemigo de la libertad? Algo y sacarse las posibilidades de que puedas. Claro, pero yo decidí, ¿no? Claro, si yo me comprometo a algo es porque yo lo decidí. Entonces, por eso no lo veo como nadie. Entonces, si la libertad fuera solo capacidad de elección, primero un perro sería libre porque él más o menos escoge si va para izquierda o para derecha. Pero si la libertad es la capacidad de cobrar los dividendos del bien que hay en la realidad por decisión propia, porque sale de mí y yo realmente soy dueño de esa acción, por eso me hago mejor. Si la libertad es eso, entonces elegir algo hace, perdón, no por cursi, pero hace que mi libertad florezca. Una libertad que no elige y que no sea, que no ama algo realmente, puede ser una libertad muy robusta, quizá, pienso que no, pero no tiene hojas, ni tiene flores, ni frutos, ni nada. En cambio, la libertad no está en nuestra naturaleza para ponerla en una vitrina y cerrarla con llave y defenderla. No digo que no hay que defender la libertad de las personas, sino que la libertad está para yo poder dejar entrar en mi vida cosas que son buenas y sobre todo para poder entregarme a otras personas. En ese sentido, la entrega no es enemiga de la libertad, primero porque es un fruto de esa misma libertad. Entonces eso es como un descargo. Mira, no puede ser tan enemigo porque es fruto de esto, ¿verdad? O sea, sí. Las hojas no pueden ser tan extrañas a un árbol porque le salen a la mata. Entonces no puedo decir que no tienen que ver con el árbol, ¿no? El compromiso no puede no tener que ver con la libertad. Pero sobre todo, el compromiso y la entrega son el mejor fruto de la libertad por las consecuencias que tienen en la perfección de la persona, porque es lo que mejor hace a una persona, y es lo que más la hace feliz. Limita sus posibilidades, obviamente, porque tienes que decidirte por algo. Si no decides tú, decidirán por ti, o la moda, o lo que sea, o el capricho, pero va a haber una decisión. Tú vas a vivir y vas a morir, lo que puedes hacer es decidir cuál va a ser tu vida. Ok, entonces, ¿por qué estamos terminando así? Porque hemos visto qué es una persona y qué es lo misterioso que hay dentro. Tiene un mundo interior de deseos de perfección, de felicidad, de capacidad de amar. Resulta que a veces entra en vibración porque encuentra otro abismo igualito a él y la imagen del espejo se, no, se potencia a la N y luego lo más interesante es que la realización de la persona está cuando se logra entregar, cuando se logra entregar, solo se puede entregar libremente y por amor a otras personas. Por eso el ejemplo del padre de familia es muy bueno, porque no solo se entrega a otra persona, sino que ese amor es tan digno que es fuente, es origen de otras personas. Y, y también el de la entrega a Dios, porque es el amigo natural del hombre, se puede decir, ¿no? No es, no sé, bueno, a veces que hay que nos quedamos un poco mudos, en el sentido de que no es fácil describirlo en dos palabras,
pero es el abrirte a toda la riqueza de esa persona a la que te entregas. Y por eso la mayor libertad es la del compromiso. La del compromiso por una cosa por una persona que vale la pena. Y ya está. Ese es el tema de hoy que fue persona, interioridad, relación. Y con eso hemos terminado nuestra tercera sesión. Interrumpir la grabación. ¿Cómo paramos la grabación? Aquí paramos la grabación.